Bien, hermanos, buenas tardes. Vamos a meditar en la palabra de Dios. Él quiere enseñarnos algo en esta tarde a través de la Escritura. Y quiero que abran su Biblia en el libro de Romanos, capítulo 12, versos 4 al 8. Romanos 12, del 4 al 8. Quiero que estemos bien despiertos, que nadie se duerma. Ahorita no hace calor, así es de que está muy bien el clima para aguantar un tiempo en meditar en la palabra de Dios. Romanos 12, 4. Vamos a leerlo. Dice así: de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. 5. Nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Si ustedes recuerdan, hace 8 días vimos algo tocante al servicio de manera general. El poder servir a otros, el poder bendecir a otros con los dones o las capacidades o las habilidades que Dios ha puesto en nosotros. Pero en esta tarde vamos a hablar un poco acerca del don de profecía. El tema de esta tarde es el don de profecía. Ahí lo dice en el verso 6. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. El don de profecía. Vimos hace 8 días que es un don. Y lo voy a volver a repetir porque vale la pena. Un don es una capacidad especial o sobresaliente para llevar a cabo una actividad específica. Un don es una capacidad o habilidad especial o sobresaliente para llevar a cabo una actividad específica. Ese es un don. Y cada uno de nosotros seguramente tiene uno o más dones, uno o más habilidades, uno o 2 o 3 capacidades que puede desarrollar de manera extraordinaria, de manera especial, que quizás muchos no lo podamos desarrollar. Por ejemplo, hay personas jóvenes, adolescentes, quien quiera que sea, tienen un don
extraordinario para la música. Se les da, no les cuesta trabajo, no batallan, tienen buenos oídos. El talento pues corre por sus venas. Hay quienes tienen el don de la palabra. Hay personas muy excelentes para comunicar un mensaje. Tienen ese don, esa habilidad, esa capacidad. Otros nos da pánico escénico y vemos a 10 gentes y estamos temblando, ¿no? Porque no tenemos ese don. Otros, hablando de damas, o también hay caballeros que tienen el don de cocinar. Tienen un sazón muy rico. Cosa que creo yo, no todos lo tienen. Entonces, ese es un don, una capacidad o una habilidad especial para llevar a cabo alguna tarea, alguna actividad. Ahora, ¿qué es profecía, hermanos? Porque recuerde que nuestro tema es el don de profecía. ¿Qué es profecía? Bien, profecía es un don o una habilidad o una capacidad sobrenatural a través del cual una persona puede anunciar un acontecimiento futuro. Alguien pues que puede anunciar algo que va a ocurrir en el futuro. Pero ese don es sobrenatural. Es decir, Dios solamente lo puede dar. El Espíritu Santo lo puede dar. Otra definición más o menos similar dice: profecía, acción de predecir un hecho futuro gracias a la inspiración divina. Lo voy a volver a repetir, Profecía es una acción de predecir un hecho futuro gracias a la inspiración divina. Muy bien. Algo que quiero comentarles, hermanos, por lo de este tema, no debemos confundir el don de profecía con el oficio de profeta. ¿Sí? No debemos de confundir el don de profecía que ahora se nos es enseñado en el Nuevo Testamento, como lo acabamos de ver aquí en Romanos 12, 6. No lo debemos confundir con el oficio que tuvieron los profetas del Antiguo Testamento. ¿Quiénes? Isaías, Jeremías, Nahum, Habacuc, Joel, Moisés mismo. David también fue profeta, profetizó muchas cosas con respecto al Mesías o a Jesús. Entonces, estos profetas del Antiguo Testamento ya hicieron su trabajo, ya hicieron su labor de predecir el futuro. Y esas profecías ya quedaron encerradas en la palabra de Dios. Entonces, ya no hay más profecía de ese tipo que pueda ser añadido a la palabra de Dios. Ya no lo hay. Ya lo que dijo Isaías, Jeremías, Moisés, ya quedaron aquí escritas y el libro ha sido cerrado. Si alguien se atreve y quiere levantarse y dice: Dios me ha dicho que no hay infierno, y lo quiere enseñar como una doctrina,
está fuera de la palabra de Dios? Cuando que la Biblia dice que hay un lugar de tormento. Entonces, todo lo que se dijo en el Antiguo Testamento por los profetas ya fue sellado, ya fue cerrado. Y todas esas profecías, como fueron auténtica palabra de Dios, muchas de ellas, cientos de ellas ya se cumplieron. Y cientos de esas profecías faltan por cumplirse. Principalmente profecías que tienen que ver con los eventos futuros, o también llamados eventos escatológicos. Daniel habló, por ejemplo, de la gran tribulación. Daniel habló, por ejemplo, que vendrá un gobernante mundial que le llamó la bestia. Isaías profetizó del reino milenial. Isaías, 700 años antes de Cristo, es decir, hace 2700 años, Isaías dijo que llegará un tiempo donde el cordero y el lobo estarán juntos. El becerro, el buey comerá paja juntamente con el león. Esas profecías apenas se van a cumplir y creemos que se van a cumplir. Entonces no debemos de confundir el don de profecía que acabamos de leer en Romanos con el ministerio o el oficio de los profetas del Antiguo Testamento. Ya no, ya el canon bíblico se cerró. 18 y 19. Dice, miren lo que dice, ya las últimas palabras del apóstol Juan. Yo testifico, dijo Juan, a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. 9. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Nadie tiene la facultad, la autorización para añadir algo más o quitarle algo a este libro. Ya todo lo que dijeron los profetas, ya todo lo que dijeron los apóstoles, aquí quedaron registradas, y sobre ese fundamento la iglesia debe de crecer, debe de alimentarse espiritualmente. Ya no hay nada más que anexar o que quitar. Pero entonces, ¿qué será el don de profecía? Que nos habla Pablo en Romanos y nos los habla en Corintios. Y hay ejemplos de ello. ¿Qué será? Bien. El don de profecía, hermanos, de que habla el apóstol Pablo, no debe compararse, como dije ahorita, ni debe ser al nivel de las profecías de los profetas del Antiguo Testamento, ni tampoco debe ocupar la palabra el lugar de la palabra de Dios, sino que el don de profecía tiene una función en el presente con la iglesia. Y desde luego no a todos les es dado ese don. El don de profecía tiene la finalidad, fíjense, para advertir algunas cuestiones, sí del futuro, ¿verdad? Pero un futuro que tiene que ver con nosotros, con la iglesia, de manera muy cercana. Tiene la función, por ejemplo, de advertirnos de algún peligro.
El don de profecía puede anunciarnos alguna buena noticia que nos sucederá en un futuro muy corto. Quizás en una semana o en 2 semanas, en un mes, quizás 2 meses. Tienen pues el don de profecía, sí predice hechos del futuro, pero están muy por debajo del oficio del que tenían los profetas, como dije ahorita, o también el don de profecía puede traernos consolación, edificación y exhortación. Ahorita lo vamos a ver. Espero que no se me enrede. El don de profecía está vigente el día de hoy. El día de hoy. Y a algunos, como dice Romanos 12:6, les es dado ese don. Les voy a contar rápidamente un ejemplo de este don de profecía. ¿Qué sucedió, verdad? En nuestra vida, en nuestra familia. Pero no necesariamente tuvo que ser anexado a las profecías bíblicas. Hace algunos años había la necesidad, vamos a llamarle así, de salir del país al extranjero, al país vecino del norte. Y pues lo quisimos hacer de manera legal, es decir, toda la familia hasta ese entonces, hasta con vos, a través de visas, con visas autorizadas. Entrar pues legalmente a los Estados Unidos y no irnos de mojados o de mojarras, como dicen algunos, ¿eh? Entonces, cuando fuimos a solicitar la visa, pues de inmediatamente me la otorgaron a mí, a Rebeca y a vos. Pero hubo una traba con Elizabeth. Ustedes dirán, pero ¿por qué la hermana que no ora o no tiene fe? Les explico rápidamente. Ella ya había ido anteriormente, pero de manera ilegal. Ya la quemé, ¿no? De manera ilegal. De tal suerte pues que los registros que tienen allá los americanos ya estaba registrado de que ella había estado ilegalmente en el país y había salido. Y entonces, por esa situación, ella tuvo una traba. Le dijeron, y ahí no tienes que mentir cuando vas al cónsul, ahí la embajada, ¿no? Tienes que decir la verdad. Y le dijeron, ¿usted ya estuvo allá? Pues sí. Pues lo sentimos porque no le podemos dar la visa por lo que usted ya estuvo ilegalmente en los Estados Unidos. Entonces solamente irán los otros 3 nada más. Pues se le vino el mundo abajo, ¿no? Pero pareciera que las personas que nos atendieron eran creyentes y dijeron, vamos a ver qué se puede hacer, a ver si le pueden conceder el perdón y le puedan otorgar la visa. Okay. Pasaron los días y en los días indicados que ellos nos dijeron, pues nos llegó a vos, a Rebeca y a mí nuestras visas, y en efecto no llegó el de ella. Pero en esos días tuvimos un servicio de domingo como ahora, allá en la Niños Héroes, Tehuantepec número 13, y había estado un predicador de fuera, predicador de Veracruz, y al final del servicio empezó a orar, empezó a ministrar. Entonces cuando empezó a ministrar fue con Elizabeth, la pastora, y le dijo, ustedes van a viajar en este año. Dios me dice que podrán viajar todos.
¿Qué dio ahí? Una palabra profética a corto plazo para beneficio personal. Ahora, ¿le habíamos dicho algo a este predicador sobre nuestra situación? Para nada. Él no sabía de la situación. No sabía que se estaba esperando una visa más. No sabía de nuestro plan de viaje familiar. Pero el Espíritu Santo vino sobre él y habló de parte de Dios, trayendo una palabra de esperanza, de consuelo, de ánimo y diciendo: no se preocupe, van a viajar. Y creo que pasó no sé cuántos días y que llega la visa. Ahí está el don de profecía que se manifestó en este pastor. Y hasta ahí quedó, ¿verdad? Se dio la palabra, se cumplió y se cerró el capítulo. Fuimos, venimos a Estados Unidos y todos felices y contentos, pero no afectó, no transgredió la palabra que ya está escrita aquí en la Biblia. ¿Me entienden, hermanos? ¿Sí? Entonces, pudiera darle muchos ejemplos más, ahorita a lo mejor en el transcurso, porque debo enseñar la palabra de Dios. Sí enseñar la palabra de Dios respecto a este tema. Que sí todavía se manifiesta el don profético. El don profético. Entonces, como dije ahorita, este don sirve para animar, restaurar la confianza de alguien que quizás la ha perdido. Lo vamos a ver. Vamos, por ejemplo, a 1 Corintios, capítulo 14. Primera a los Corintios, capítulo 14, verso 3. Miren, ahí el apóstol Pablo, desde el capítulo 12, está enseñando acerca de los dones espirituales, es decir, de las capacidades o habilidades espirituales. Y en Corintios 12 habla de 9 dones y menciona nuevamente el don de profecía, el don de predecir algo que le puede acontecer a alguien, y este puede ser advertido o este puede ser consolado, dependiendo del caso. Dice allá la escritura: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El don de profecía en nuestros tiempos tiene que cumplir con estas funciones: edificar, exhortar y consolar. ¿Sí? Quiero que capten esas palabras. El don de profecía forzosamente tiene que estar dentro de este cuadro de, ¿cómo le podríamos llamar? De requisitos. Edifica, exhorta y consuela. Fíjense que la NTV dice: fortalece, anima y consuela. En este caso, la palabra profética que este pastor le dio a mi esposa, ¿qué le hizo? Le consoló. Y dijo: ay, no me voy a quedar y ustedes van a viajar, vamos todos. Le consoló esa palabra. Le fortaleció el ánimo, la fe, ¿verdad? Entonces,
El don de profecía es para esto. Es para esto. Con este fin, fortalecer, animar y exhortar o consolar a la iglesia. Es para la iglesia. Es para la iglesia. Ahora, ¿qué más podemos decir a esto, hermanos? Aquí podemos hablar bastantes cosas, porque miren, este don, hermanos, el don de profecía, ha sido mal usado para beneficio de muchos pseudoministros. El don de profecía ha sido mal usado. Se ha abusado en nombre de este don de muchos pseudos ministros. Ha habido gente o ministros, lo pongo entre comillas, que supuestamente tienen el don de profecía, pero es para sacar provecho para sí mismos. Ejemplo, hay gente que dice, hermana, Dios me ha dicho que usted tiene que donar o dar para mí, algunos lo dicen directamente, o para la iglesia, una cierta cantidad de dinero. Pero mira cómo lo dicen, usan el nombre de Dios. Dios me ha dicho que tienes que regalar o donar tu casa para la obra. Entonces tendríamos que preguntarnos, ¿cuál obra? ¿La obra de Dios o la obra que Él está construyendo? Entonces este don ha sido abusado porque muchos le han sacado provecho, diciendo, Dios me dijo, Dios me dice, Dios me reveló, y lo dicen a la iglesia. Otros dicen, el Espíritu Santo dice que aquí hay 50 personas que van a traer una ofrenda en esta tarde de 10,000 pesos. 50. ¿Quiénes son esos 50? Y empieza la presión. Y empieza a levantar la mano uno. Y luego otro. Y van 30. Dice, Dios me dijo que eran 50. ¿Dónde están los otros 20? Si alguno no lo trae ahorita, le damos esta semana para que lo pueda traer. Fíjense, sacando un provecho monetario, usando ventajosamente, o dizque usando, el don de profecía. ¿Se da cuenta? Otra persona en pleno culto de alabanza dijo, Dios me dijo que el pastor que está ahorita en turno se haga a un lado porque ahora lo será mi esposo. Y el esposo decía, amén, amén. ¿Cuándo Dios va a decir eso? Personas que hacen mal uso del don de profecía para sacar provecho. Y mucha iglesia ingenua que no conoce la palabra de Dios, que no sabe discernir, han caído redonditos y han sido defraudados y decepcionados. Y hasta ya no son cristianos porque dijeron, me quitaron todo. Todo lo que yo tenía me lo quitaron. Pregunto, ese supuesto don de profecía,
edificó a esos hermanos o a esa hermanita o ese hermanito, exhortó o animó o consoló, o mejor, se decepcionó o fue defraudado. Otros han profetizado usando este don. Hermano, Dios me ha dicho que deje usted a su esposa. Es tiempo que la deje. Y dice que le tiene una mejor. Aunque usted no lo crea, pero así está ahorita la situación en el ámbito espiritual en las iglesias. Haciendo mal uso del don de profecía. Otros han dividido iglesias diciendo, Dios me ha dicho que yo también puedo ser pastor. Entonces los que estén de acuerdo conmigo, los que simpatizan conmigo, los que les gusta cómo predico yo, vénganse conmigo, síganme los buenos. Y ahí va un grupo, siempre va a haber un grupito. Porque dice que Dios le dijo que tiene que hacer otra iglesia porque pues aquí ya no puede continuar. Bueno, estoy hablando de otras congregaciones que ha pasado, Pero más se usa, miren, para sacar dinero. El don de profecía, muchos pseudos ministros lo usan para sacar dinero, para defraudar, para estafar, usando el nombre de Dios en vano y diciendo, Dios me dijo, Dios me reveló, me acaba de decir. Y no es cierto, Dios no va a decir nunca eso, hermanos. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué enseña la Escritura en cuanto a las ofrendas? Cada primer día de la semana, cada uno aparte algo conforme haya prosperado. Y si en esa semana o en esa quincena, pues por alguna razón no hubo ingreso, pues posiblemente no se puede ofrendar, porque es de acuerdo haya prosperado. Y tiene que ser voluntario, tiene que ser de corazón. Así son las ofrendas. Pero muchos han abusado del don de profecía para estafar no solamente dinero en efectivo, sino a veces bienes materiales. Si no traen efectivo, pueden traer su celular, pueden traer sus relojes, pueden firmar un cheque, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros, hermanos, tratamos de llevar en cuanto a esto los lineamientos bíblicos. Dígame usted, ¿cuándo hemos exigido, presionado y hasta amenazado que si no das, pues, ¿qué puede pasar? ¿No? Dígame usted, cada uno durante el tiempo que tiene viniendo a esta iglesia, en los tiempos de ofrenda, o sea, el momento de ofrendar, ¿cuándo he dado yo principalmente un mensaje manipulador? Porque hay pastores que antes de recoger la ofrenda se avientan un verbo, un choro de 15 a 20 minutos. Dizque enseñando sobre la ofrenda, pero yo creo más bien que es para que de alguna manera todos den. Pero no es con una sana fe, no es con un sano corazón. No es de una manera sana, pues. Hay presión, hay manipulación psicológica. Y la gente se siente mal. Y la gente dice, no, pues tengo que dar, pues si no, me va a partir un rayo. Eso no enseña la Biblia. ¿Ya? Todo es voluntario.
Ahora, si Dios pone en tu corazón, y te lo ha estado ahí poniendo como una carga, te lo está poniendo así como una orden, algo que no te deja en paz, diciendo pues puedes o debes de dar algún bien material. Pero ese es un asunto entre tú y Dios. Y cuando tú decides obedecer, cuando tú ya estás resuelto en hacerlo porque reconoces que fue Dios el que te impulsó, esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Pero hoy día en los púlpitos se maneja toda clase de manipulación. Y como dije, muchas veces se usa el don de profecía para beneficio o para fraccionar una iglesia, dividir una iglesia, o para decir cualquier cosa, hermano, cualquier tontería que no cumple esos requisitos. ¿Cuántos cristianos, en vez de ser edificados, exhortados y consolados, son defraudados? Hemos escuchado de congregaciones que han sido despojados de sus escrituras, porque el pastor dijo que Dios le había dicho que hay que entrarle todos con las escrituras para hacer un megatemplo o hacer mejoras a la iglesia o X actividad. Y a la mera hora ni se hizo nada de lo que se dijo o de lo que Dios supuestamente dijo. No hubo nada. Y el dinero se desvió, se perdió, y la gente, en vez de salir edificada, animada, se enojó y se fue. Por eso dice la Biblia que por esa causa muchos blasfeman el nombre de Dios. Por esas prácticas, fíjense, por esas prácticas de despojamiento a la iglesia, mucha gente cristiana blasfema en contra de Dios. Y dice, ahí es puro dinero. No hay día que no hablen de dinero. ¿Ha escuchado usted eso? No hay día. Ahora, ¿es bíblico hablar de dinero? Claro que sí. La Biblia habla de eso. Pero que ese no sea el tema central, estar sobre eso, sobre eso. Sí, la Biblia habla sobre el dar, el sembrar, el ofrendar, el diezmar y todos sus beneficios. Pero que no sea ese el tema de siempre, siempre, siempre. Porque entonces se pierde el objetivo de la iglesia, se pierde la visión. Entonces, la Biblia, hermanos, nos enseña que hay falsos profetas, pero también hay verdaderos profetas. Ahora, hay de todo en la viña del Señor. Hay cristianos que verdaderamente Dios los ha dotado con esta habilidad de profetizar algo bueno a alguien, y miren, es de edificación, es de consolación, es de motivar la fe de alguien. Por ejemplo, Primera de Juan 4:1. Miren lo que dice ahí el apóstol. Primera de Juan 4:1. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Qué dice ahí Juan? Hermanos, o él es más cariñoso, ¿no? Amados, no le crean a todo espíritu.
Entiéndase a toda persona, a todo ministro, a toda persona, a todo creyente que dice que es profeta. No le crean a todo aquel que se llama o se dice ser profeta o que tiene el don de profecía, sino más bien tenemos que probar, analizar, examinar, ver la vida de ese profeta o disque profeta. Porque dice, muchos falsos profetas han salido ¿por dónde? ¿Por dónde? Todo el mundo, hermanos. Y nosotros somos parte de este mundo. Muchos falsos profetas han salido por todo el mundo. En los 5 o 6 continentes hay falsos profetas, mal usando el don de profecía. Verso que sigue. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Qué quiso decir Juan ahí? Todo aquel que se dice ser profeta de Dios o que tiene el don de profecía, pero si no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ese es un falso profeta. Yo estaba pensando en este versículo y de acuerdo a otros pasajes de la Biblia, puedo concluir que todo aquel que no confiesa a Jesucristo como su auténtico y único Salvador, es decir, que no ha tenido un nacimiento genuino, es decir, que no ha sido nueva criatura y que solamente es un falso, hay que tener cuidado. En primer lugar, ver si el que me está dando una palabra o el que algún día se pueda parar en este lugar y nos dé alguna profecía, debemos estar listos para analizar, evaluar, considerar, juzgar si esa palabra que está dando para la iglesia está respaldada por las Sagradas Escrituras. Y si cumple la función de exhortar, edificar y animar a la iglesia. Hay muchos falsos profetas que se dejan llevar muchos por su emoción carnal, por su vanidad, para que vean que es profeta según ella o él. Entonces tenemos que probar a los que se dicen ser profetas. ¿Qué más tenemos que hacer? Mateo 7:15. Mateo 7:15. Mateo 7:15. Vamos a leerlo. Dice, ahí está hablando Jesucristo. Es Jesús el que está hablando y dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. 16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Tenemos que guardarnos de los falsos profetas.
perdón, que vienen vestidos de ovejas. O sea, parecen ovejitas, parecen corderitos. Pueden decir me, o como dice la ovejita, me, ¿ya? Pero que realmente, dice, son lobos rapaces. ¿Qué hace un lobo rapaz sobre la presa? Para devorarlo, para quitarle la vida a alguna presa, hablando de estos animales salvajes, estos ¿cómo se llama? Felinos, ¿no? ¿O no entran en la categoría de felinos los lobos? Son cazadores y están buscando presas para ir sobre ellos. Así hay falsos profetas que andan buscando congregaciones donde estafar, donde sacar un provecho. Y hemos tratado, mis amados, de ya no recibir sugerencias de alguien que quiera, por ejemplo, venir aquí a compartir a la iglesia. Si usted se ha dado cuenta, ya llevo buen rato predicando los domingos. En primer lugar, porque ese es mi trabajo. Pero han habido evangelistas o apóstoles o pastores que de alguna manera consiguen mi número, investigan más o menos la actividad de la iglesia y dicen, oiga pastor, dice, soy fulano de tal. Fíjese que tengo tiempo el domingo tal para compartir, predicar, ando aquí en Oaxaca. Soy de Tabasco, o de Veracruz, o de Chiapas. Y entonces no sé si tiene por ahí un espacio para predicarles. Entonces, como uno ya va adquiriendo experiencia, le digo, hermano, gracias, pero pues ya la agenda ya está, ¿verdad? Ya está completada. Y para el otro domingo dice, o miércoles o viernes, porque voy a estar toda la semana. Le digo, no, pues ya es que ya tenemos oración y tenemos tales actividades de discipulado y entonces no hay un espacio, hermano. Yo les aviso cuando se pueda. Ok. ¿Por qué hago esto, hermanos? Porque no los conocemos. No conocemos sus frutos. Para empezar, aquí vienen nada más una hora y se van. Ya nos ha pasado. Por ahí llegó un nicaragüense, algo así, hace unos años. Y se aventó una prédica que después supe que era una prédica copiada, no sé, de cierto predicador famoso. Más se lo copió, lo memorizó y lo dijo. Y estuvo haciendo algunas cosas raras y luego empezó a vender discos, conferencias. Y nomás traía algunos que estaban grabados y otros no. Entonces empezó a dar discos en blanco, pues apenas los iba a grabar. Y algunos hermanos se dieron cuenta y dijeron, hermano, quise poner el CD, no tiene nada, igual otro y otro. ¿A alguien le tocó eso? Entonces le tuve que reclamar, le tuve que confrontar, lo tuve que ver en la central de abastos. Porque apenas se había metido a comprar discos y apenas a reproducir. Y según que iba a volver el miércoles para reponerle, pues ya sabía que los discos que había dado el domingo no tenían nada. Y luego empecé a escuchar reportes de otras cosas que anduvo haciendo otras iglesias. Por eso mejor evitamos toda esa situación. Porque no conocemos sus frutos. Puede ser que son personas rebeldes que ni están sujetas a algún pastor local. No tienen una iglesia local donde entregar un reporte. Andan deambulando de un lado a otro. Para empezar, ellos no se deben de promocionar. Si uno algún día quiere invitar a alguien, ver quién y nosotros hacer la llamada. Oiga, hermano, ¿podría tal día compartir en una reunión de jóvenes o de matrimonios? Pero porque uno ya los conoce.
y va a la segura, conoce su testimonio, conoce uno su trayectoria ministerial, puede uno pedir referencia de su pastor o pastores. Pero así llevamos la de perder. Puede dar una palabra aquí, una profecía falsa, y más de un inmaduro le puede afectar. Le puede afectar. Por eso evitamos eso. Por eso Jesús dijo, por sus frutos. Porque muchos son como lobos rapaces que solamente están sobre la grey para estafarles, quitarles lo que tienen. Vamos a ver Deuteronomio 18:21, otra forma de probar a los que dan una palabra de parte de Dios. Deuteronomio 18:21 y 22. Dice acá: y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Ahí está, miren la clave en el 22, hermanos. Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Ahí está. Si alguien trae una palabra de Dios, se cumple a la brevedad posible, al tiempo de Dios. ¿Cómo podemos saber si alguien es un falso o un verdadero profeta? Si lo que dijo se cumple. Y si no se cumple, Dios no dio esa palabra. Dios ni en cuenta, pues, ni por enterado. Es un decir, porque pues Dios está enterado de todo, ¿verdad? Dios sabe de los movimientos de ese falso profeta. Pero para que me entienda, porque todo profeta dice, Dios me dijo, Dios me habló. Dios me dijo que ya no debes de venir a esta iglesia. Aquí no vas a crecer, no vas a madurar. ¿Creen que Dios diga una palabra de ese tipo? Nunca, hermanos. Y hay gente inmadura, hay gente que no conoce la escritura y se la cree. Se lo creen. Entonces la palabra que da el profeta tiene que cumplirse. Como dije, la palabra que dieron los profetas del Antiguo Testamento, aunque fueron hombres comunes y corrientes como tú y yo, pero fueron inspirados por el Espíritu Santo y Dios habló a través de ellos, dieron la profecía. Ya sea para Israel, ya sea para la humanidad, ya sea para la iglesia, y se ha cumplido y se sigue cumpliendo esa palabra. Pero hay pseudos profetas, algunos que se atreven, por ejemplo, a profetizar sobre algún candidato presidencial y le dicen al candidato: Dios me dijo que tú vas a ganar las elecciones y tú serás el próximo presidente de este país. Llegan las elecciones y el candidato, el otro que está compitiendo, le da la vuelta en votos. ¿Y dónde quedó la palabra que Dios me dijo? ¿Ha escuchado esos testirrollos? ¿Dónde quedó la palabra que Dios me dijo? Pero entonces, hermanos, como dije también, hay verdaderos profetas.
un pastor muy reconocido, de amplia trayectoria, de seria trayectoria, contaba que un hermano conocido de él, creo yo un miembro de su congregación, le dio una palabra, Dios le reveló una profecía, un acontecimiento del futuro. Lo cuento porque lo dijo alguien de mucha credibilidad. Y llegó este miembro de su iglesia, y dice que él estaba en su oficina, y llegó este miembro pues casi asustado y con una hoja en la mano. Y le dijo el pastor: ¿qué tienes? Te veo pálido, te veo nervioso. Y dice: Dios me acaba de revelar algo. ¿Qué te reveló? Dios me acaba de revelar un magnicidio. ¿Así? ¿Cómo? Dios me reveló que van a matar al candidato Luis Donaldo Colosio. ¿Cómo? ¿Estás seguro? Sí. Yo conozco a Dios y Él me ha usado en este don. Y estoy tan claro que aquí lo escribí. Dios me dijo que a Luis Donaldo Colosio lo van a matar. Y el pastor dijo: bueno, de acuerdo a esa escritura que acabamos de leer, pues si lo traes escrito ahí, pues pásame tu hoja, vamos a guardarla. Y la guardó en su escritorio. Digo, si se cumple, pues fue de Dios, y si no, Dios ni siquiera habló esa palabra. Y dice el pastor que como a los 2 meses, él estaba en su casa y de repente recibe una llamada: oyes, ¿estás viendo lo que acaba de pasar? No, ¿qué pasó? Prende la televisión. ¿Pero qué pasó? Tú préndela. Y que mero estaba el reportaje de que estaban ingresando a Luis Donaldo Colosio al hospital. Y luego entre las repeticiones de las escenas y todo, cómo fue el disparo, el balazo que lo mató, se acordó: la profecía del hermano se ha cumplido. ¿Se da cuenta cómo el don de profeta es para corto tiempo? ¿Verdad? Ahora él dice: ¿para qué Dios quiso revelar eso al hermano? Y yo de momento pues no lo creí, dudé. Quizás para que la iglesia se pusiera a orar. Y Dios reveló algo a este hermano que es usado en el don de profecía. Y no le creímos porque pues por tantas cosas que se oyen ya ni creemos en los profetas a veces, ¿verdad? Pues tenemos que saber quién sí y quién no. Pero este hermano, Dios le reveló que le daría muerte a ese candidato. No sé en qué año fue, ¿verdad? Ya tiene varios años atrás. Luego el mismo pastor cuenta que un día una hermanita muy humilde, pero de mucha fe, mucha oración, estaba un grupo de pastores y les dijo: hermanos, Dios me acaba de revelar que vendrá un terremoto. Ahora, sabemos que la Biblia ya habla de terremotos, ¿sí o no? Entonces uno dice: pues la Biblia ya lo dice. ¿Cuál es la novedad? Dice que va a haber un terremoto de gran magnitud. Pero la hermana fue específica y dice: viene un terremoto en el Distrito Federal y va a haber muchas muertes. Pasaron algunos días y vino el terremoto del 85. Pero Dios se lo reveló a una hermanita que tenía el don de profecía y se cumplió. Entonces fue Dios el que habló. Y además esas personas eran personas calificadas, aprobadas para dar una profecía de este tipo. Imagínate que alguien se levante en su emoción carnal y diga: van a matar a fulano, como en el caso de Luis Donaldo, y no ocurre nada. Y Luis Donaldo llegó a ser presidente y terminó sus 6 años y luego vino otro. Entonces queda como un falso profeta que se dejó llevar por su emoción, por su carne, por su vanidad, o no sé por qué cosa rara, pero lo que dijo no era de Dios. No era de Dios. Ay, hermanos, la hora ya. Bueno, hay verdaderos profetas, pues. De que los hay, pero hay que
Ojo, es lo que ya vimos. Vamos a probarlos. Es un auténtico cristiano. Conoce sus frutos. Es una persona obediente. Es de oración. Tú lo has visto que es de oración. Y no me refiero que nomás viene un rato los miércoles. No, que tenga una vida de oración. De la palabra. Incluso de ayuno. Tú puedes confiar que es una persona realmente nacida de nuevo y que es apta para que Dios la use en el don de profecía. Y que lo que diga algún día a alguien personal o a la iglesia se cumpla. Hay que checar todo eso. Hay algunos pasajes, hermanos, en la Biblia como ejemplos sobre este don de profecía. Híjoles, vamos rápidamente al libro de Hechos, capítulo 11, verso 27. Vamos a ver, hay un personaje que tenía el don de profecía. Hechos 11. Marque ese texto, subrayelo. Hechos 11. Vamos a ver desde el 27. ¿Están listos? Dice así: en aquellos días, unos profetas. Otras versiones dicen unos que tenían el don de profecía. Profetizaban, pero lo que decían ya no fue incluido en la Biblia, porque ya Dios ya no quería que se dijera eso, ¿verdad? Que ya no se escribiera, pues. Pero esas personas profetizaban a la iglesia, profetizaban a los hermanos. Y dice, descendieron de Jerusalén a Antioquía. Fíjense, levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Ahí vemos a este Agabo que tenía el don de profecía y Dios le reveló que vendría un hambre en cuestión de algunos días, quizás semanas o algunos meses. Vendría un hambre en la tierra de aquel entonces. Y él lo vociferó, lo dijo ante los hermanos, lo dijo ante la iglesia. Les dijo, advertencia, cuidado, Dios me acaba de decir que viene una gran hambre sobre la tierra, en el territorio donde vivimos. ¿Y qué hicieron los hermanos? ¿Qué dice ahí? Los discípulos, cada uno conforme a lo que tenían, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. El don de profecía sirvió para advertir a los discípulos sobre esta hambre y ellos poder ayudar económicamente, especialmente a los hermanos de Jerusalén. Esta profecía que hizo confortó la fe de los discípulos y dijeron, no importa que venga el hambre, vamos a unirnos, vamos a levantar una ofrenda, vamos a ayudar a los hermanos para que sean fortalecidos. Recuerden que, ¿por qué en Jerusalén? Porque allí había persecución de los cristianos y muchos habían perdido sus casas, sus trabajos,
sus negocios, sus bienes por causa de la persecución y vivían cierta pobreza. Por eso los hermanos que recibieron esta profecía enviaron donativos, enviaron apoyo y fortaleció a la iglesia. Esto animó a los hermanos de Jerusalén. Ve que la palabra de profecía cumplió su función, fortaleció, animó y consoló. Y dijeron, pues no le hace que venga el hambre. Nuestros hermanos, otros de otra región, nos van a ayudar o nos están ayudando. Fíjese, pero se cumplió, hermanos. Dice que se cumplió en los días de Claudio, un emperador romano. En otras palabras, en los días del emperador romano fue que vino esa hambre. Rápidamente, otro pasaje de Hechos 21:8. Una palabra profética para Pablo. Vamos desde el 7, lo vamos a leer. 21:7, por favor. Dice, ahí está hablando Lucas, porque Lucas narra ahí ese pasaje de Hechos. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida, y habiendo saludado a los hermanos nos quedamos con ellos un día. 8. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. 9. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban o tenían el don de profecía. 10. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado, ahí está otra vez Agabo. ¿Qué más? Quien, viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo: así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Una vez más, Agabo pone en función su don de profecía. ¿Y qué profetizó? Este es un acto profético. Ejemplificó la profecía. Agarró el cinto de Pablo, que era como un cordón de tela que amarraba la vestidura del apóstol, se lo quita, ¿verdad? Se lo arrebata en buen plan, y él se empieza a atar de manos y pies. Y dijo a Agabo: así atarán al hombre de quien es este cinto, o sea, de Pablo. Todos los discípulos que estaban ahí dijeron, vamos a seguir leyendo el 12. Al oír esto, dice Lucas, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacen llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Explico. Agabo, a través del don de profecía, le recordó a Pablo y le hizo notificar a los discípulos que Pablo iba a ser aprehendido en Jerusalén. Allá en Jerusalén lo iban a tomar los judíos, lo iban a castigar, a golpear, lo querían matar, pero fue salvado y fue llevado a Roma. Bueno, eso es otra historia, ¿verdad? La historia continúa, pero los discípulos, cuando escucharon la profecía, dijeron: Pablo, ya oíste a Agabo, y Agabo es un profeta de Dios, y él lo que dice se cumple. Por favor, Pablo, no vayas a Jerusalén, no vayas, te van a matar. Y entonces le empezaron a persuadir al apóstol a que no fuera, que se desistiera, que se fuera mejor a otras regiones. Y Pablo dijo: tranquilos, no lloren. En otras palabras, no obstruyan el plan de Dios. Fíjense, ¿por qué Pablo, si le advirtieron, no hizo caso? Si el profeta Agabo le advirtió, ¿por qué no hizo caso de no ir a Jerusalén?
Porque, hermanos, Pablo ya sabía que tarde o temprano lo iban a matar. Y lo que Agabo solamente estaba recordando era lo que Dios ya le había dicho en el principio de su ministerio. Y se lo dijo a Ananías. Cuando Pablo estaba en la ciudad de Damasco, ciego, porque tuvo el encuentro con esa luz resplandeciente, estuvo en ayuno y oración 3 días sin poder ver ni comer nada. Entonces Dios le habla a un varón justo llamado Ananías y le dice: Ananías, ve a tal dirección y ahí encontrarás a un hombre llamado Saulo. Ora por él para que recobre la vista. Y además él está orando. Y dijo Ananías: Señor, ¿cómo me mandas a mí si tú sabes quién es Saulo? Él tiene la fama de matón y ha matado a muchos cristianos. Le dijo Ananías: ve, porque este Saulo a quien tú le temes es un instrumento que yo he escogido. Y también debe de saber cuánto debe de padecer por mi nombre. Ya Dios le había desde el principio del ministerio a Pablo lo que iba a padecer, lo que iba a sufrir, y finalmente murió bajo la espada romana por los soldados romanos, pues allá en Roma. ¿Se da cuenta? Pero se cumplió la profecía de Agabo. Se cumplió, hermanos. Entonces, si hay verdaderos profetas, si hay gente que puede advertirnos del futuro y se cumple, pero son personas reconocidas, calificadas. ¿Cómo podría yo decir más? Ya la iglesia los conocía, los había evaluado, que eran personas de Dios. ¿Me entienden? ¿Sí me entienden ahí atrás? ¿Sí? No creamos a todo espíritu. No todos vienen de parte de Dios. Pero sí existe el don de profecía, hermanos. Miren lo que le dice Pablo a Timoteo: no descuides el don que hay en ti. El don, la habilidad, la capacidad que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Miren cómo en Timoteo se manifestó el don de profecía cuando alguien le habló una palabra. Es decir, alguien le profetizó a Timoteo que él tendría un don especial, y seguramente el de la enseñanza y luego el del pastorado. Era un pastor maestro, Timoteo, pero alguien dice se lo dio mediante profecía. Y luego además oraron por él, imponiéndole las manos. ¿Quién es? El presbiterio. ¿Qué es un presbiterio? Un grupo de ancianos, un grupo de personas maduras de la iglesia. En otras palabras, el liderazgo de la iglesia. Oraron por Timoteo y alguien le dio una palabra profética que tendría un don especial. Y les digo, seguramente fue el don de la enseñanza y fue el ministerio del pastorado también. Pero ve cómo se cumple la palabra de profecía. Ve cómo en el Nuevo Testamento sí hay palabra profética y hay hombres de Dios. Y seguramente esto fue en Antioquía, porque ¿sabe qué dice Hechos 13:1? Habían maestros y profetas en Antioquía. Pónmelo rápido. Hechos 13. Miren lo que dice. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, ¿qué había? Profetas y maestros. Otras versiones dicen personas que tenían el don de profecía.
Y había maestros, desde luego, maestros de la palabra. Y menciona, ¿no? Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, o el negro, dice otras versiones, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. 2. Ministrando estos al Señor. Otra versión dice adorando al Señor. Y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Qué dijo el Espíritu Santo? Apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Explico y cierro mi Biblia. En la iglesia de Antioquía habían personas con el don de profecía y habían maestros. Y un día estaban adorando, orando, ayunando, se encerraron en el templo o en el lugar donde se reunían, pues estaban allá ministrando. Y luego dice, dijo el Espíritu. Ahora, ¿cómo lo dijo el Espíritu? ¿Será que se escuchó una voz audible desde lo más alto que decía, hermanos que están orando, apártenme a Saulo y apártenme a Bernabé para la obra a que los he llamado? Y todos dijeron, es Dios, ha hablado Dios. ¿Será que fue así? ¿Que se escuchó una voz audible del Espíritu? ¿No será más bien que por el contexto, desde el verso 1, alguien con el don de profecía se paró y dijo, hermanos, Dios me acaba de decir ahorita que apartemos, que ya no contemos con Saulo ni con Bernabé, porque Dios tiene una misión importante. Y posiblemente añadió, y Dios los va a llevar al Asia Menor, Dios los va a llevar hasta Europa, Dios los va a llevar a varios lugares. Pero fue uno de los hermanos que estaban ahí reunidos y se manifestó el don de profecía, donde el Espíritu Santo le reveló que Saulo y Bernabé estaban apartados para un ministerio especial. ¿Aprendimos algo, hermanos? ¿Sí? ¿Qué vas a hacer cuando alguien te dé una palabra? Discierne quién es. ¿Es una persona que ha confesado a Jesucristo como su Salvador? ¿Es una persona que ha tenido un verdadero y nuevo nacimiento? ¿Es una persona que está en orden o anda en desorden? Hay que ver sus frutos, ¿verdad? Yo mismo, hermanos, al estar acá, constantemente estoy profetizando a través de la palabra. A través de la enseñanza, yo les animo, yo les consuelo por medio de la palabra, y mi objetivo es que sean edificados conforme a la palabra de Dios. Constantemente los que enseñamos también estamos dando una palabra que edifica, que consuela y que exhorta.